la empresa gasta en artículos que realmente los empleados ni siquiera utilizan completamente. Pensé que si hacemos un pequeño ajuste, podríamos ahorrarnos un poquito. Bueno, el problema de B&M es mucho más grave que esto. Yo creo que simplemente con subir el costo de los chocolates no vamos a lograr nada. Bueno, es que la política de austeridad aplica para todos los niveles. Es decir, las juntas o cenas de negocio tendrían que ser en restaurantes mucho menos costosos. Siga. También pensé que podríamos reducir los viajes de negocios. Solamente hacerlos estrictamente necesarios. 2 personas máximo, no quedándose en hoteles de 5 estrellas y viajando en clase turista. Una política un poco estricta, ¿verdad? Pero, pues sí, yo creo que eso atacaría el problema de fondo. No sé, tal vez podamos apretarnos el cinturón por un tiempo. También estaba checando los presupuestos del área de diseño y creo que son... Hugo es intocable. Él tiene que trabajar con los mejores materiales. Ya tuvimos demasiados problemas con eso. Pero es que utiliza modelos high fashion hasta para las pruebas. Digo, podría utilizar modelos de tallaje. Incluso con una sería suficiente. Son más económicas y así dejamos a las otras modelos para los desfiles y las pasarelas de la temporada. Uy, qué comida tan insípida y qué olor tan repugnante. Esto se llama aceite de oliva. Y mi ensalada de menos de 4 calorías tiene puros condimentos. Y por eso es que estoy como estoy. Y por eso es que tantas envidian mi cuerpo. Ay, ¿y quién puede envidiar tu cuerpo flacuchento y tu pelo teñido? Es que eres como un arte de magia. No tienes nada por delante y nada por detrás. Cállate, igualada. Regrésate a tu lugar con todos los globos esos que te cargas. Órale, llégale. Ay, lo siento. Tengo algo que hacer. Tú no me das órdenes. Le voy a entregar la correspondencia al papacito de Ricardo. Tú no le vas a dar discúlpame, nada. al señor Ricardo. ¡Dámelo! ¡Ay, que Yo lo dejes se lo doy. oliendo a ajo! ¡Ay, qué horror! Ve nomás cómo se le mueven. ¡Ah! Señor Calderón. Disculpe que me meta así en su oficina, pero quería hacerle una pregunta. ¿Usted cree que yo soy poca cosa? Claro que no. ¿Cómo cree, señorita Andrade? Ay, dígame la verdad. ¿Un hombre como usted se metería con una mujer como yo? No entiendo su pregunta, si ya sabe la respuesta. ¿Y por qué no me lo demuestras? Desde anoche no puedo pensar en otra cosa que no sea usted. Si le soy honesto, yo tampoco. Pero aquí no. Porque alguien puede entrar por esa puerta y descubrirnos. ¿Usted seguro? ¿Segura? Segurísima. Beatriz Rincón. Ay, qué gusto de volver a verte. Cuando te anunciaron no me imaginaba que fueras tú. Siéntate, siéntate. It's nice to see you. Y dime, ¿qué te trae por aquí? ¿Necesitas otra carta de recomendación? No, Mr. Kaufman. Harold para ti, hija. Ok, Harold. Pues vengo como Executive Assistant de B&M por un asunto de un préstamo que tenemos con ustedes. Wow, Executive Assistant. Suena importante. ¿Es una boutique de ropa? Es una empresa de moda que el año pasado tuvo ventas por más de 30 millones de dólares, con una utilidad neta de 5 millones. Actualmente las ventas solamente son online, pero se planean abrir sucursales en todo el país. El crecimiento anual esperado es del 25%. Wow, 30 millones. B&M me dijiste, ¿no? Sí. Y bueno, aprovechando que estoy por aquí, también quería abrir una nueva cuenta para mi empresa, Bar. 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 Beatriz Aurora Rincón. ¿Y qué piensas vender? ¿Cócteles? Pues sí podría, ¿no? Es una posibilidad. Un mezcalito, una margarita.
Digo, sobre todo ahorita que mi capital es de $8 millones. Ahora sí podemos hablar de negocios, Mr. Kaufman. Digo, Harold. Sí dije Harold. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, Ricardo? Patricia, it wasn't me. Para nada es lo que te estás imaginando. No me lo estoy imaginando, lo estoy viendo, pedazo de imbécil. ¿Y tú qué, zorra? Cállate, pelos de lote. ¡Stop! Se me calman las dos, por favor. Patricia, sal de aquí y ahora platicamos civilizadamente. Yo no soy civilizada y tú eres una rata maldita de alcantarilla. Cretino, infeliz, maldito. No tengo nada que hablar contigo. Y tú, zorra. ¿Qué hiciste? Nada. Yo solo quería... Tú solo querías que Patricia nos viera, ¿verdad? No. ¿Cómo crees? Yo le puse el seguro a la puerta, no sé qué pasó. Sí, ¿no sabes qué sucedió? Pues yo sí sé lo que va a suceder. Va a suceder que de inmediato te vas de mi oficina y no vuelvas a acercarte a mí nunca más. No, pero Richie, yo no tuve la culpa. Nada, ningún Richie ni nada. Esto fue un error. Pero entre tú y yo... Shoo, go away. ¿Qué, Armando? ¿Qué quieres? ¿Llamaste a los nuevos proveedores de los cierres? No. Y ahorita no me empieces a presionar porque tengo 1000 cosas en la cabeza. Si quieres llamar, usa tú tus deditos, marca. O dile a tu asistente que lo haga. Bájale. ¿A qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no vas y le preguntas al macho de tu amigo Ricardo Calderón? Pero tócale la puerta, no vaya a ser que esté con alguien haciendo quién sabe qué. ¿Algo más? ¿Terminaste? Gracias, ya me voy. ¡Ay, Marcela, contéstame el teléfono! ¡Mira quién está aquí! ¡La zorra del Bronx! ¡Qué bonito! La que quiere salir de pobre, ligándose a un novio rico. No me molestes, estúpida. Estúpida tú. Y sobre todo muy desubicada. Porque Ricardo Calderón está muy por encima de tu nivel y de tu zip code, zorra. Pues anoche estaba en mi zip code y le estaba pasando cañón. Obviamente, los hombres como Ricardo usan a las mujeres como tú para eso. Es más, tendrías que reconsiderar cambiar de oficio, porque eso de estar atrás de un escritorio como que no te va bien. Siento que a ti te vendría mejor estar colgada del tubo. Sí, vas a ver qué... What the hell is going on in here? ¡Esta zorra me quiso matar! Y el pelotón este de horrípidas que todo el tiempo me están haciendo bullying. ¡Alcahuetas, celestinas! What are you doing in here, Miss Andrade? Why aren't you in the reception? Exactamente eso fue lo que yo le dije. ¿Pero por qué no le cuentas tú en dónde estabas, ¡Cállate, zorra? mentirosa! Estaba metida en la oficina de Ricardo Calderón. ¡No! Y le estaba haciendo un striptease. ¡Es mentira! Yo solo lo estaba besando. Yo... Andrade, No, yo... in my office right now! Sí. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿No se van a ir a trabajar, vagas? Señorita Fernández, en primer lugar se me calman los nervios. En segundo, modere su lenguaje. Porque ninguna de nosotras que estamos aquí somos vagas, ni celestinas, ni alcahuetas. ¿Ah? Y óyeme bien, el próximo bofetón te lo voy a dar yo. ¿Ok? Porque merezco respeto, igual que todas nosotras, igual que la empresa. Se acabó. Rompan fila. Casi me mata a esta zorra. ¿Pero en qué estabas pensando, Ricardo? ¿Cuántas veces te he dicho que uno no se mete con la nómina? Pero Aura María es una mujer humilde, una madre soltera que tiene que sacar a su hijo adelante sola. Esa muchacha es inocente. ¿Inocente? Sí. No, bro. She's not inocente. Hizo un volcán en la cama. Ay, por favor, entiende. Esto es en serio. Esa muchacha no se puede quedar sin trabajo. Armando, ¿no estás entendiendo que ella se me metió a mí por los ojos? Yo que tengo la culpa. Te estás mírese. comportando como un reverendo imbécil. Con tantas mujeres solas. Primero en Miami lo de Cindy y ahora esto.
Bueno, ya deja de regañarme como si fuera un niño. Bueno, ¿no? pues compórtate como un adulto. Piensa, por favor. Mira, con todo esto, solamente pusiste a Patricia en los brazos de Daniel. Entonces, ahora tienes que ir a pedirle perdón a Patricia. Está bien, solamente porque tienes razón. Pero después de eso, no regreso con ella, no la soporto más. Prefiero perderlo todo a seguir aguantándola. Señorita Andrade, no estamos aquí para hablar de sus sentimientos. Estamos aquí para hablar de las normas de B&M y lo que pasó hoy fue sumamente grave. Yo sé, Mr. Smith, y lo entiendo. Miren, yo le juro por lo más sagrado que yo no vuelvo a ver al señor Calderón nunca más en mi vida. Es más, dejó de existir, dejó de existir. Eso no es todo. Usted también agredió a una compañera de trabajo. No, yo no la agredí, se lo juro. Ella sí me ofendió, a mí me ofendió mucho. Pero al parecer usted inició todo con su comportamiento. Lo lamento mucho. Pero este comportamiento va a tener consecuencias muy graves. Mr. Smith, por favor. Mire, yo no puedo perder mi empleo. Mi hijito depende de mi trabajo para vivir, para comer. El papá nunca me ha dado ni un solo dólar y yo no tengo un tío, un padrino, nadie que me ayude con mi hijo, por favor. Por favor, se lo pido. Has debido pensar en eso antes, ¿ok? Ahora, vamos a tener que esperar malas noticias, ¿ok? ¿Va? Patricia. Go on now. Go on. We'll talk about this later, ¿ok? Go. Así que me tomé la libertad de ir al World Trade Bank, donde hice mi pasantía. Hablé con mi ex jefe, el presidente del banco, y le presenté estos documentos, que son una proyección de ventas de B&M. Yo lo preparé y él aceptó. Nos bajará los intereses al 4%. Betty. Y esa es mi propuesta para hacer que B&M llegue a un punto de equilibrio en lo que sale la próxima colección. Pero digo, si no le parece o algo, todo se puede cambiar. Usted es la mejor empleada que jamás haya tenido. Es la única ejecutiva que está preocupada por cumplir mi plan de negocios. Usted es la mujer perfecta, la mujer que yo necesito a mi lado. Usted es mi ángel. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.